Bien, mis apreciados hermanos, como mencionó Freddy, él es consultor de Templo de Historia Familiar, recientemente llamado y asignado al Centro de Historia Familiar. Y también tenemos ahí al hermano Dionisio Cordero, que también es consultor de Templo de Historia Familiar, recién llamado. Entonces ellos son mis dos brazos de soporte para el trabajo de toda la estaca. Así que después ya le vamos a pedir sus números telefónicos para que ellos puedan apoyar tanto a los miembros como los consultores y líderes que tienen que ver con historia familiar en toda la stack. ¿Ya? Entonces estamos armando un equipo y sé que dentro de los que han ingresado a la sesión, no todos son líderes de repente, pero les gustaría trabajar como consultor, así que comuníquense conmigo para poder ayudarle y cumplirle su deseo. Bien, el tema de hoy día, como ven ustedes ahí, es dirigido especialmente a los consultores de Templo de Historia Familiar, ¿no? Entonces la imagen que ustedes están viendo ahí es algo muy similar como lo que queremos ahora, ¿no? Teniendo un consultor por un lado y un miembro por otro lado, usando la tecnología para poder cumplir con el propósito de hacer la historia familiar, ¿no? Los consultores de templo y de historia familiar tienen una gran responsabilidad y ellos han sido llamados por Dios. Vamos a ver un video, espero de que puedan escucharlo. Me dicen si es que no pueden escucharlo, ¿ya? Para poder saber un poco de su llamamiento. Por tanto, doy mi consejo a todo hombre o mujer, señorita o varón que haya sido llamado o que se llamará en el futuro. En primer lugar, el llamamiento es de Dios. El Señor te conoce. Él sabe quién le servirá en cada responsabilidad en su iglesia. Él te escogió. El llamamiento tiene consecuencias eternas para otros y para ti. En el mundo venidero tal vez miles te llamen bienaventurado, aún más de los que hayas servido aquí. Serán los antepasados y los descendientes de aquellos que escogieron la vida eterna gracias a lo que dijiste, hiciste o por lo que fuiste. Habrá ocasiones en las que te sentirás abrumado. Uno de los ataques que recibirás será el sentimiento de que no estás preparado. Tienes acceso a más que tus facultades naturales. Y no trabajas solo. El Señor magnificará lo que digas y hagas ante la gente a la que prestes servicio. Todo lo que Él te pide es que des lo mejor de tus esfuerzos y le entregues el corazón. Hazlo con buen ánimo y con la oración de fe. El Padre y su Hijo amado enviarán el Espíritu Santo para guiarte y para que sea tu compañero. Tus esfuerzos se magnificarán en la vida de los que sirves. Sabrás que has visto el brazo de Dios, elevando a todos aquellos que serviste en su nombre y también a ti. Realmente hemos sido llamados por Dios y no estamos solos en esta obra. Quizá habrá momentos de desesperación porque quizás no dominamos la tecnología tanto como quisiéramos, ¿no? Y a veces nos sentimos siervos inútiles ante la envergadura del llamamiento. Pero no olviden esa frase, no están solos. El Espíritu les va a acompañar. Ustedes tienen que orar y saber la trascendencia del llamamiento que ustedes tienen. Va a ser muy importante el que ustedes aprendan. No solamente hoy día, porque esto no es de un solo día, sino algo constante. De que realmente se comprometan, no solamente a brindar de su tiempo y talentos para que los miembros puedan ser felices haciendo su historia familiar o la obra del templo, sino que ustedes también tienen que darse el tiempo para poder capacitarse y ser más útil para esta obra.
el Señor les va a bendecir grandemente. Yo puedo dar testimonio de eso. Tengo años trabajando en la historia familiar y sé lo mucho que puede bendecir el Señor cuando ayudamos a sus hijos. El llamamiento de consultores de templo de historia familiar antes se llamaba simplemente consultores de historia familiar. Y creo que ya son más o menos como 3, 4 años, creo que se cambió el nombre, parece un poco más, y ahora el nombre es consultores de templo de historia familiar. Han agregado el templo, ¿por qué? Porque todo lo que se hace en historia familiar lleva hacia el templo, ¿no? Y a veces se pensaba que historia familiar solamente era un trabajo para lo que es los antepasados, los muertos, pero también es un trabajo con los vivos. Y cuando hablamos de los vivos, también hablamos de ordenanza para los vivos y ordenanza para los muertos. Entonces, no pierdan la visión de que el trabajo de ustedes tiene que ver mucho con el templo. Y yo les aconsejo que tengan una imagen del templo en su casa o de repente en su computadora para que sepan que ese es el objetivo de ustedes y el objetivo del trabajo con los miembros, de poder llevarlos al templo. Entonces, ¿en qué consiste su llamamiento? Dice, los consultores de templo e historia familiar tienen la responsabilidad principal de apoyar a los planes de templo e historia familiar del barrio. Entonces, en primer lugar, vamos viendo que el barrio debe tener un plan. El plan de templo e historia familiar. Un plan donde haya metas, no por mencionar. Dentro de ese plan puede decir que nos vamos a ir al templo cada 2 meses. O mensualmente vamos a tener 50 enviadores, por decir un número. Mensualmente vamos a tener 50 indexadores activos, ¿no? Vamos a lograr que el 50% de los miembros obtengan sus 4 generaciones. No por mencionar unas frases que debe de ir dentro del plan y que debe de concretarse. Entonces los consultores deben ser parte de ese plan, deben ayudar al barrio a que se concrete ese plan. Seguimos. Y crear experiencias inspiradoras que brinden gozo a todas las personas a medida que descubren, reúnen y conectan a su familia por medio de las ordenanzas del templo. Ahora ya viene el trabajo individual, persona con persona. ¿Qué es lo que tienen que hacer con los miembros? Ayudarles a que ellos puedan descubrir, que puedan investigar, buscar a sus familiares y luego lograr que todo aquello que se logró encontrar pueda reunirse. Felizmente, como iglesia tenemos un programa maravilloso que es el Family Search, que permite no solamente reunir esa información, sino también conectarlas, conectar generación tras generación. ¿Para qué? Para que los que están allí dentro de ese hermoso árbol puedan llegar al templo y recibir las ordenanzas del templo, ¿no? Todas y cada una. Entonces, esa es la tarea que tiene que hacer un consultor, ¿verdad? Tener la mira del templo y ayudar al miembro a hacer su historia familiar hasta el punto de que llegue al templo. Entonces, tiene que tener en claro qué es lo que tiene que hacer. Bien, entonces, hablando de los planes que hay en el barrio, entonces todos los líderes que ustedes ven ahí tienen que tener una reunión de coordinación de templo de historia familiar. ¿Quiénes están ahí? Arriba a la cabeza, un miembro de la presidencia del quórum de élderes. Vamos a ver lo que está en celeste. Luego viene un miembro de la presidencia de sociedad de socorro. Luego el líder de templo y de historia familiar de barrio. Y en la parte inferior, los consultores de templo e historia familiar. Estos son los líderes mayores que deben de estar. Y hacia la derecha, en amarillo, tenemos a un miembro de la presidencia de la clase de mujeres jóvenes y un ayudante del quórum de presbíteros. Son los líderes jóvenes. Entonces todos ellos se van a reunir para hablar sobre ese plan, para las metas que tiene el barrio, ¿no? Para ver en qué situación están, van a analizar las estadísticas, cuántos enviadores vamos hasta ahora, ¿no? Cuántos indexadores tenemos activos en el barrio, ¿no? Y así, ¿no? Todos los puntos tratan y luego de allí salen con asignaciones y dice que debe de haber una reunión periódica, una reunión
regular, que podría ser semanal, quincenal o mensual, de acuerdo al trabajo y asignaciones que tenga, ¿no? Pero la primera línea de apoyo para los miembros son los que están en la parte inferior, los consultores de templo, historia familiar. Ellos deben de salir con nombres de las familias y personas con quienes van a trabajar entre reunión y reunión, para poder contactarlos y ayudarles en su historia familiar. Entonces aquí no se incluye líderes de niños. ¿Por qué? Porque tanto los adultos como los jóvenes van a darle soporte a esos niños que están dentro de sus hogares, ¿no? Dentro de las familias. Pero los niños, ellos poco a poco pueden involucrarse y pueden ser parte del plan también, ¿no? Este es un plan que se realiza y se aprueba dentro del consejo de barrio, y el obispo va a estar a la cabeza para poder definir si esos puntos son los que se necesita dentro del plan y se van a aprobar entre todos los líderes, ¿no? Entonces esta es la reunión. Y algunos puntos he puesto aquí de lo que debería tratarse. Por ejemplo, el primer punto son enviadores, ¿no? Quizás para algunos de los que están aquí presentes el término enviador de repente es nuevo. Entonces vamos a definir qué significa un enviador. Un enviador es un miembro que reserva un nombre para el templo para realizar bautismos vicarios, y a la vez, después de reservar, imprime la tarjeta. Solo cuando imprime la tarjeta se le considera enviador. No solamente se necesita que reserve el nombre, tiene que estar impresa. Entonces estamos llevando las estadísticas y no son muy favorables en la estaca. Y es por eso la capacitación de hoy día, porque hemos visto las estadísticas con que terminamos el año pasado y no son muy buenas, no son tan alentadoras como el año anterior. Ahora en este año también no estamos empezando tan bien. Hoy día verifiqué si ya estaban las estadísticas de febrero, todavía no aparecen, pero en las estadísticas de enero dice que solamente tenemos 3 enviadores en toda la estaca, y realmente es preocupante, ¿no? Entonces quizás están trabajando, quizás han reservado los nombres, pero no lo han impreso. Entonces es importante imprimir la tarjeta para que se considere como enviador. Entonces guardan la tarjeta y en el momento en que abre el templo, y como está por fases, va a llegar el momento en que podemos ir organizadamente, puede ser como familia o como barrio, y vamos a realizar las ordenanzas, pero ya deberíamos tenerlas listas. Entonces ese es un enviador. Y cuando ya recibe esa calificación el miembro, ¿ya? Esa calificación dura por todo el año, pero se le alienta a seguir enviando nombres todos los meses. En los otros meses ya no se le va a considerar como enviador, solamente la primera vez en que pudo imprimir la tarjeta, ¿no? Entonces, si logramos, por decir, 20 enviadores en un mes en un barrio, entonces el siguiente mes tienen que ser nuevos enviadores, ¿no? Nuestro trabajo va a ser con nuevos miembros. Entonces, por eso que tenemos que trabajar con los nombres de los miembros y cómo van progresando uno a uno, ¿no? Entonces, otro punto que vamos a tratar, por ejemplo, en esta reunión es la indexación, cómo vamos, ¿no? Quiénes están trabajando, los adultos, los jóvenes, cuántos hay activos, cuántos están menos activos, necesitamos nuevos indexadores, de repente necesitan motivación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi barrio la meta o en la estaca, como estaca tenemos la meta de tener 50 indexadores activos por barrio. Entonces eso te tiene que verificar mes a mes cómo va. Otro punto, por ejemplo, son las 4 generaciones, que también es punto de medición, ¿no? En lo que son reportes para el área, en que cada miembro por lo menos debe tener 4 generaciones. Eso implica, como primera generación estoy yo, segunda mis padres, tercera mis abuelos y cuarto mis bisabuelos. Si yo llego hasta mis bisabuelos, tengo los 8 bisabuelos, entonces ya yo he logrado esta meta de tener 4 generaciones. Otro punto que podríamos tratar, quizás ahora no podemos apresurarnos en esto porque el templo está cerrado, pero otro punto que debemos tratar son las caravanas, ¿no? Porque conforme va yendo el trabajo se está acumulando los nombres y tenemos que dar facilidades a los miembros para que puedan ir al templo a concretar sus ordenanzas, ¿no? Algunos hermanos van a entrar al bautismo, otros van a entrar a investiduras, otros a sellamiento y así. Entonces entre todos nos vamos apoyando con todas las tarjetas que tenemos, ¿no? Y es hermoso, es una fiesta, ¿no? El hecho de llevar una hermosa caravana al templo. Y otro punto más, por ejemplo, sería las actividades.
las actividades que sirve para capacitar a los miembros, que sirve para motivar a los miembros. Dentro de esas actividades podría ser, y puede estar dentro del plan, el hecho de dar un mensaje en la sacramental una vez al mes o cada 2 meses, ¿no? O tener una noche de hogar de historia familiar, o dar una charla fogonera, etcétera, ¿no? Entonces, son unos puntos mínimos que he puesto ahí, pero podemos tener más puntos para tratar. Ustedes pueden empezar de esta manera y yo sé que ustedes van a lograr grandes objetivos, ¿no? Entonces, si vamos a ayudar a los miembros, para resumir la diapositiva que hablaba de nuestra responsabilidad, entonces tenemos que pensar en que tenemos que ayudar a los miembros a buscar la información. Nosotros debemos de conocer o aprender a cómo se hace la investigación genealógica, dónde puedo encontrar datos, ¿no? Puedo encontrar de repente en memorias familiares, en internet, en las iglesias, en las municipalidades, en el Family Search. Entonces tenemos que ayudar a los miembros a buscar dónde es que ellos pueden encontrar información. El segundo punto es, después de haber encontrado toda esa información, ingresarla al Family Search. Entonces ahí lo organizamos bonito, vemos quién reúne los requisitos, reservamos los nombres, y tercero, llevar esos nombres al templo. Y este es un ciclo que no acaba, ¿no? Conforme vamos encontrando, registramos y vamos llevando al templo. Por lo pronto ahora vamos buscando, registrando e imprimiendo. Ya después vamos a llevar esos nombres al templo. Entonces es el trabajo que tiene que hacer el miembro, pero también es el trabajo del consultor, que tiene que ayudarle en ese proceso, ¿no? Hay hermanos que no saben usar la tecnología, pero para eso están los consultores que le van a ayudar. O de repente enseñarle cómo usar para que ellos puedan ser autosuficientes, ¿no? Y eso va a ser maravilloso, que los miembros sean autosuficientes y puedan obtener su propio testimonio, ¿no? Entonces, este es en resumen lo que tendría que hacerse. Entonces, no debemos de perder la visión a dónde debe de llevar nuestro trabajo. Cuando empecemos a trabajar con un miembro, debemos estar pensando cuántos de sus familiares necesitan ir al templo, ¿no? Su abuelo, su bisabuelo ya habrá ido al templo a hacer las ordenanzas. ¿Cuántos fallecidos tendrá este hermano? ¿Cuántos están en la prisión espiritual y necesitan de una ordenanza? Entonces tenemos que tener la visión del templo. Felizmente, a diferencia de muchos hermanos, el templo está cerca y vamos a tener uno mucho más cerca, el Templo de los Olivos, pero debemos ir preparándonos para ello, ¿no? Entonces, esa es la visión que tenemos que tener. Entonces, ahora, el consultor de templo y historia familiar va a usar la tecnología. Felizmente ya hay los medios, y eso fue creado y diseñado antes de esta pandemia, de cómo dar soporte a los miembros de una manera remota. Lo ideal, decía en el manual, dice que el consultor de templo y historia familiar más eficaz, el de mejores resultados, es aquel que trabaja muy de cerca y de una manera individual con cada uno de los miembros. Antes el manual decía visitándolo en su casa. Bueno, ahora no se puede hacer, pero felizmente ahora hay una herramienta para poder conectarlos con los miembros y darle ese soporte. ¿De qué se trata? Se trata del planificador. Entonces, hoy día parte principal de la capacitación es enseñarles a usar este planificador. Entonces, ¿qué datos se necesita para que nosotros ayudemos a los miembros a través del planificador? Entonces, nos contactamos con los miembros, ¿ya? Ya sea por teléfono, por WhatsApp, Messenger, etcétera, y le decimos que queremos ayudarle en su historia familiar, ¿no? Y que necesitamos ciertos datos de él para poder ayudarle. De repente algún hermano con mucha confianza nos va a dar su usuario y la contraseña de la cuenta LDS, pero algunos son reservados, no quieren. Entonces para eso también existe este sistema. Entonces se necesita 3 datos para poder ayudarle. El primero de ellos es el nombre completo del miembro, ¿ya? ¿Ok? El segundo dato, su fecha de nacimiento. Y tercero, el código de acceso del ayudante. ¿Cuál es ese código? Son los 5 últimos dígitos
de su código de miembro. Son los 5 últimos dígitos de su código de miembro. Ese es el código de acceso del ayudante, ¿ya? Entonces hay que ayudarle al miembro, decirle pues que nos dé su código de miembro. De repente son investidos, nos dan que lo tienen en su recomendación para el templo, o de repente son jóvenes, también tienen su recomendación para el templo, para esos que van a hacer bautismos, también ahí tienen su código de miembro, o nos contactamos con un secretario o con un miembro del obispado y ellos tienen esa información. Aquí necesitamos la facilidad del obispado para que ellos puedan brindarnos la información cuando necesitamos ayudar al miembro, ¿no? No vamos a hacer mal uso de ese código, pero sí lo necesitamos para poder dar soporte al miembro, porque sin esa información no podemos. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos hablar con los miembros para que su meta sea que cada miembro mantenga anotado su código de miembro. Todos y cada uno deben de tener a la mano su código de miembro. ¿Para qué? Para el día en que nos contactemos para darle ayuda, deben de tenerlo listo para poder facilitar este sistema. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poco entonces de qué significa el planificador. Para eso vamos a entrar al Family Search, ¿ya? A ver un momentito. Ok, bien, hemos entrado entonces al Family Search. Ahí está, familysearch.org. Entonces ahí nos encontramos y vamos a iniciar sesión. Damos clic en iniciar sesión. Vamos a poner nuestro usuario, nuestra contraseña y luego vamos a dar clic en iniciar sesión. Recuerden que ustedes también tienen que enseñar a los miembros cómo crear una cuenta LDS, cómo recuperarla, y si no, ustedes le ayudan en ese proceso también de recuperar su usuario y su contraseña. ¿Ok? Entonces iniciamos sesión y una vez que ya nos encontramos en la página principal del Family Search, entonces vamos a esperar un momentito que cargue. Ahí está, ya estamos. Entonces una vez que estamos en la página principal, entonces va a haber unos comandos acá en la parte superior derecha, ¿no? Van a ver una campanita, un cuadernito y un signo de interrogación que está rodeado de un círculo, ¿ya? Entonces le van a dar clic al signo de interrogación. Ya está. Luego va a salir una ventana y la última opción dice recursos para el ayudante. Le voy a dar clic allí, ¿ya? Entonces acá hay bastante información para su llamamiento, ¿eh? Si ustedes quieren saber, acá hay bastante información. Ok, entonces aquí dice planificador y aquí está la lista de todas las personas que yo he agregado a mi planificador, ¿ya? Yo como ayudante. Entonces yo ya me he contactado con un miembro, ya tengo los datos que yo necesitaba para ayudarle. Entonces a un amigo le he pedido que me dé su información para poder de una manera objetiva sepan cómo es que se ayuda a un miembro, ¿no? Un amigo me ha dado su información, entonces voy a utilizarla para poder agregarlo aquí al planificador. Entonces yo doy clic donde dice agregar una persona, le voy a dar clic allí. Entonces ahí me está pidiendo que ingrese el nombre de pila y el apellido. Ok, voy a poner. Entonces tenemos, vamos un momentito, es así, mi amigo es Nelson, y su apellido Nieves, ¿ya? Entonces le doy siguiente. A veces va a salir acá abajo de una lista porque es miembro del estaca de mi barrio, va a salir, pero en este caso no ha salido porque no es de este estaca. Le doy siguiente y en esta tercera opción me está diciendo que escoja un método. Voy a dar clic en el triangulito para escoger un método. ¿Cómo es que yo quiero agregarlo? En la primera opción dice enviar una invitación. Entonces le envío un correo electrónico a mi amigo, ¿ya? Él va a recibir el correo electrónico si es que lo usa, de repente no lo usa, entonces a veces demora, ¿no? Hasta que él lo lea y me acepte. Bien, pero también existe la otra opción. La otra opción dice que es con código de acceso para el ayudante y eso es más rápido. A mí me gusta usar esta opción. Ahora, dentro de esta opción hay dos alternativas. Una,
ingresar con fecha de nacimiento o ingresar con nombre de usuario. En este caso yo tengo la fecha de nacimiento, pero también tengo el código de usuario, pero voy a usar la fecha de nacimiento. Entonces voy a dar clic allí y aquí tengo su fecha de nacimiento. Vamos a ingresarlo. Vamos a poner el mes, vamos a poner el año, y aquí abajo me está pidiendo el código de acceso ayudante, lo que mencionaba. Entonces voy a ingresarlo. Ya lo tengo. Entonces, nombre, apellido, fecha de nacimiento y el código de acceso ayudante. Y le doy clic en finalizado. Y empieza a trabajar el sistema. Y como ven, inmediatamente me está abriendo ya el planificador. Y en la parte superior, en esa línea verde, dice que estoy ayudando a Nelson Nieves. Entonces, de esa manera, yo voy a tener acceso a su árbol. Y todo lo que yo pueda hacer dentro de su árbol va a ser como el mismo miembro lo hiciera. Esto yo puedo hacerlo antes de la reunión con el miembro. Yo puedo analizar su árbol, puedo hacer investigaciones por él y luego simplemente me reúno y digo, oye, mira, acabo de encontrar un abuelo que no tenías, ¿no? O he visto que al final de tu árbol te faltan algunos datos. ¿Qué tal si lo completamos? ¿No? Entonces voy a entrar acá donde dice árbol. Miren, acá a la izquierda hay una alternativa que dice árbol para que puedan ver. Entonces aquí está en abanico. Acá yo puedo cambiarlo a horizontal. Es como que si fuera el mismo hermano entrando a su propio árbol, ¿ya? Entonces yo en esta manera yo estoy autorizado a poder entrar a su árbol y hacer todas las modificaciones. Yo puedo agregar nombres, puedo reservar nombres, puedo imprimir nombres a favor del hermano. Entonces, ¿qué necesito? Que al otro lado de la línea, el hermano pueda tener una videollamada conmigo, una llamada telefónica, o nos comunicamos por mensaje, ¿no? O puedo organizar una sesión por Zoom, por Google Meet, etcétera, ¿no? Y entonces los dos vamos viendo el árbol. Él puede abrir desde su casa y yo desde mi casa le puedo ir indicando qué es lo que tiene que hacer. O yo puedo ir trabajando el árbol y él me va indicando. Entonces, pero de esa manera, de una manera remota, podemos ir trabajando en el mismo árbol, tanto el consultor como el miembro, ¿no? Y entonces nuestro propósito va a ser que podamos imprimir la tarjeta. Pónganse eso en su mente. Hoy día, después de terminar este trabajo con el miembro, debo haber logrado mi objetivo de por lo menos imprimir una tarjeta para bautismo. ¿Por qué? Porque mi interés es que este hermano se convierta en un enviador. Hoy día mi interés es de que este hermano pueda completar sus 4 generaciones, por ejemplo, ¿no? Y de repente no logramos hoy día, pero le hago asignaciones. Aquí nos falta el nombre de un abuelo. ¿Tú crees que puedas conseguirlo? Pero no sé dónde. Entonces uno le empieza a darle sugerencias. Mira, pero aquí tiene varios hijos. Depende de uno de ellos que está vivo. Sí, alguno, ok, ¿puedes contactarte con él? Yo creo que sí. Y así vamos consiguiendo los datos, ¿no? Y si no se consigue fecha, lo vamos calculando de tal manera que podemos imprimir las tarjetas para poder llevarla al templo y realizar las ordenanzas, ¿no? Entonces, le he enseñado cómo ingresar al planificador con los datos de este hermano, ¿no? Entonces, si yo termino de trabajar, solamente doy clic en acá en la barra verde a la derecha, dice dejar de ayudar. Doy clic allí, luego dejar de ayudar. Y de esa manera, ya yo regreso a mi propio árbol. Este de acá ya es mi árbol. Entonces yo sigo trabajando en mi árbol, ¿no? Entonces yo ya, una vez que salió la línea verde, ya salí de la opción ayudar al hermano tal. ¿Ok? Entonces, bien, entonces ahora voy a hacer el ejemplo de ayudar a otro hermano o hermana, ¿no? Al contactarse con los miembros, siempre decirle, hermanita, ¿qué tal? ¿Cómo va con su árbol? ¿Ha logrado algún dato? ¿Necesita alguna ayuda? ¿No? ¿Qué tal si entramos nuevamente a su árbol para verificar? Ok. Recuerde que cuando nosotros lo agregamos a la lista del planificador, ese nombre se queda ahí por un año. O sea que
si la hermana no me dice que la saque de ahí de esa lista, yo puedo tenerlo por un año. Si ustedes se dieron cuenta, ahí tenía varios nombres, ¿no? Entonces, los tengo, voy a ir nuevamente a recursos para ayudante. Entonces, aquí tengo varios nombres, miren, que yo los tengo aquí y los tengo por buen tiempo. Voy a dar clic a estos tres puntitos, por ejemplo. Renovar permiso, eliminar del planificador, porque de repente ya venció el permiso de este hermano, ¿no? Pero si le doy clic, de repente sí lo abre, ¿no? A ver, voy a dar clic. Sí, ahí está, lo abrió, mire, ya lo tengo en la lista y entonces yo puedo trabajar en el árbol del hermano cuantas veces yo quiera, ¿no? Entonces voy a dejar de ayudar, y regreso nuevamente al planificador. Ok. Bien, le mencionaba a la hermana Vilma porque yo estaba conversando con ella y pues, hablamos de otro tema y le digo, pues, ¿y cómo va su arbolito, no? Y ha avanzado algo y ella me dice, pues, hermano Jaro, y me dice, no sé nada de mi abuelita, más bien por ahí necesito que me ayude, ¿no? Ha avanzado por otras líneas y bueno, hermana, ya pues está muy bien, yo necesito sus datos para poder ayudarle y tengo los datos de la hermana para poder ingresar a su planificador. Entonces vamos a hacer el ejemplo de la hermana, ¿no? De lo que debería ser un consultor. Entonces doy clic en agregar a una persona, voy a agregar su nombre de la hermana, voy a agregar su apellido, ya, le doy siguiente, el método, escojo el método que es agregar fecha de nacimiento, ahí está, ponemos la fecha de nacimiento, el 15, el mes y el año, ok, el código de acceso de ayudante, ahí va, ya lo tengo y le doy en finalizado. Y ya está, y me está dando acceso al árbol de la hermana. Mírenme, ahí está. Voy a dar clic en árbol y ahí aparece el arbolito del hermano, ¿no? Entonces, como ella ya me dijo por dónde quería que yo investigue, ¿no? Es por esta abuela que está aquí, Josefa Cardosa. Ahí está ella, su mamá y su abuela. Entonces yo voy a dar clic allí para ver bien los datos de esta Josefa. Entonces yo empiezo a hacer un análisis con respecto a Josefa, ¿no? Entonces yo le doy un clic a Josefa y ya me indica acá que ya recibió sus ordenanzas, solamente que no se ha sellado a padres. ¿Pero por qué? Porque no tiene padres. No tiene padres. Entonces por eso que no se ha sellado. Vamos a ver su esposo, que se llama Benjamín Mori Rubio. Voy a ver bien a su esposo. El esposo sí tiene sus padres y tiene datos, ¿no? Entonces Benjamín, vamos a dar un clic, sí, también ya recibió investiduras, inclusive se selló con Josefa. Entonces, pero la hermanita quiere que le ayude sobre Josefa, porque Josefa no tiene a sus padres, ¿no? Y bueno, hacia atrás, ¿no? Y no tiene datos, porque el dato que tiene aquí de Josefa es algo calculado, dice que nació en el año 1903 en Piura, ¿no? Y que falleció en Amazonas. De repente esta información lo sacó de algunos familiares, de algunos descendientes de esta Josefa, y bueno, con esta información el sistema le aprueba las ordenanzas, y se hicieron las ordenanzas, pero quiere ella saber un poquito más. Ok, entonces, ¿yo qué hago? ¿Qué es lo que hice aquí? Entonces, ¿qué partidas, qué documentos me ayudarían a encontrar datos de Josefa? Por ejemplo, una partida de bautismo o una partida de nacimiento me ayudaría. Y ahí voy a encontrar los datos de los padres, ¿no? O de repente un documento de matrimonio entre Benjamín y Josefa me ayudaría no solamente a encontrar la fecha de matrimonio, sino a los padres de los dos. Pero en este caso ya están los padres de Benjamín. Pero entonces me interesaría los padres de Josefa. Entonces ahora, ¿dónde buscar? ¿Y en qué año buscar? Para eso, yo empiezo a ver a los hijos, porque si hay datos de los hijos, hay varios hijos que hay acá. Y empiezo con Juana, por ejemplo, la primera de los hijos, le doy clic y dice que nació en Piura, murió en Chachapoyas, Tomasa,
que nació en Tucumán, falleció en Tucumán. Benjamín, que nació en Catacaos, murió en Chachapoyas, ¿no? Y este nació en Amazonas. Entonces es un poco difícil, ¿no?, determinar en dónde pudieron casarse, porque normalmente una pareja donde se casa nace el primero de los hijos. No es siempre, pero casi siempre sí, podríamos decir, ¿no? A ver, vamos a ver con Yolanda. Yolanda nació en Amazonas, Rosaluz en Catacaos, Lucinda en Amazonas y Víctor en Amazonas, ¿no? Entonces son diferentes los lugares donde nacieron. Entonces, nosotros, como ustedes vieron en la introducción en el video, que trabajemos con oración, y cada consultor debe de hacerlo, porque tiene que dejar que el espíritu le guíe para saber qué hacer con el miembro, por dónde ayudarlo, ¿no? Porque no solamente se trata de darle la alegría, ¿no?, de encontrar algo para Josefa, sino se trata también de nombres para llevar al templo, ¿no?, y hacerle sus ordenanzas. Y como esta es una obra espiritual, y dice el video que no estamos solos, y yo lo sé, entonces sentí buscar por Catacaos. Entonces empecé a buscar información de Josefa Cardosa por Catacaos. Entonces yo dije, ¿qué información puede haber en Catacaos? Ok, entonces abrí otra ventana, ¿no? Vamos a ver, voy a duplicar esta pantalla, y dentro del Family Search voy a usar la opción buscar, ¿ya? Opción buscar, y aquí tengo para buscar registros, pero en este caso voy a ver el catálogo para ver si hay registros de Catacaos, ¿no? Recuerden que antiguamente se microfilmaba y después también ha estado siendo digitalizado gran parte del Perú y del mundo, ¿no? Entonces en este catálogo está esa información, puede estar como imagen convertida de un microfilm o ya digitalizada, o también una imagen que ha sido indexada, ¿no? Entonces todo eso puedo encontrar aquí. Entonces yo, cuando entro al catálogo, yo uso donde dice palabra clave, voy a dar clic en palabra clave y voy a escribir Catacaos, y voy a dar clic en buscar. ¿Ya? Miren lo que estoy haciendo, palabra clave, escribo el lugar y doy clic en buscar. Entonces, como resultado me debe dar todo lo que concierne a Catacaos y que hay en el catálogo. Entonces estaba viendo registros civiles, registros parroquiales, ¿no? Pero estos registros civiles son de Piura, pero yo específicamente quería de Catacaos. Pero dice que en este archivo regional de Piura, si lo han puesto aquí es porque hay cierta información de Catacaos, pero en cambio aquí está un registro parroquial de la parroquia que está en Catacaos, ¿no? Entonces existe información. Ahora yo quería ver qué años es lo que yo debo de buscar, ¿no? Ahora, los hijos nacieron más o menos a partir del año 1992. Perdón, sí, 1922. Entonces, si Benjamín y Josefa se casaron, se debieron haber casado en el año de 1921 hacia atrás. Entonces yo tengo que buscar una partida de matrimonio más o menos del año de 1921 hacia atrás. O de repente el mismo año 1922. Porque estamos hablando que puede ser que la novia se haya casado embarazada, por decir, ¿no? Entonces de repente el matrimonio fue en el año 1922, cuando nació Juana, ¿no? Entonces hay que ir pensando en todo eso. Entonces empezamos la búsqueda, ¿no? Entonces yo estoy buscando un matrimonio de 1922 hacia atrás en Catacaos. Entonces ahí tengo el catálogo. Voy a abrir los registros parroquiales, no le doy clic aquí. Entonces aquí están, en este caso son fotos, miren ahí está la camarita, las fotos, y voy a buscar si existe matrimonio del año de 1922 hacia abajo. Miren, aquí hay, dice matrimonio de 1912 hasta 1929, ¿no? Y dice el ítem 1 y 2 corresponde a eso, pero ¿por qué tiene el número de microfilm? Miren, 975, que es este mismo que está abajo, y del ítem 3 al 16 hay defunciones, es decir que en un solo paquete hay matrimonios y defunciones.
pero el ítem 1 y 2 de ese paquete es de matrimonios. Ok, entonces voy a dar clic aquí a la camarita. Y este es un paquete de imágenes que dice que es de 3094 imágenes. Wow, que es bastante para buscar. Sí que es bastante. ¿Ah? Entonces, en este trabajo tenemos que tener paciencia y tenemos que darnos tiempo e ir viendo página por página, buscando a nuestro familiar o enseñar al miembro cómo usar estas herramientas para que ellos con paciencia empiecen a buscar dentro de casa, ¿no? Voy a abrir una imagen para que se den cuenta de qué se trata. Por ejemplo, este es matrimonio de Catacaos. Vamos a ver. Y dice que es del año de 1912, ¿no? Es mucho más atrás. Y yo más o menos estoy buscando el año 1922, ¿no? Pero le estoy enseñando para que veas cómo son, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos buscando, frente en el margen o dentro del mismo cuerpo de la partida, los nombres que necesitamos. Y yo estoy buscando a Benjamín Mori con Josefa Cardosa. Entonces es lo que voy a ir viendo en el margen, ¿no? Voy viendo en el margen y así voy buscando página por página, ¿no? Y nos damos el tiempo y la paciencia con nuestro refresco al costado y nuestras papitas fritas. Y ahí empezamos a buscar a nuestros familiares. ¿Ok? Bien. Entonces, mi intención era ayudar a esta hermana. Entonces empecé a indagar. Voy a poner, por decir, la página 300. Y para ver de qué año es esto, ¿no? Dice que aquí es el año de 1920, ¿no? Entonces no, yo tengo que empezar mi trabajo a partir de 1922. Entonces, ¿qué hago? Voy a poner 400, a ver. Página 400, nos vamos a la página 400 y ahí sí dice 1922, ¿no? Dice que es el 9 de octubre. No, pero yo debo empezar desde diciembre y de ahí irme hacia atrás, ¿no? Entonces ya, pues, voy a agregarle 50 páginas más. A ver, 1924 como que me pasé. Y está 1 de noviembre. Supongamos que este es diciembre, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Empiezo a buscar nombre por nombre hacia atrás, ¿no? Voy buscando, verificando a ese Benjamín Mori con Josefa Cardosa, buscando ese matrimonio, página por página, y voy retrocediendo y sigo buscando con paciencia, leyendo al margen, ¿no? Hasta tratar de encontrar ese matrimonio, si es que realmente existe en Catacaos, porque esa es una alternativa. La otra alternativa era Amazonas y creo que también en Lambayeque, ¿no? Y darme el tiempo, ¿no? Se trata de encontrar un tesoro escondido, ¿no? Acá no podemos aburrirnos, no podemos cansarnos. Recuerden que es un hijo de Dios que necesita entrar al templo y recibir sus ordenanzas. Y si llegó un momento en que decimos, yo de aquí ya no tengo tiempo, pues yo anoto dónde me estoy quedando para mañana continuar la búsqueda o este fin de semana, ¿ya? Pero tenemos que continuar y seguir buscando, ¿no? No podemos cansarnos de buscar a ese hijo de Dios que necesita las ordenanzas. Entonces sigo retrocediendo y sigo buscando y voy leyendo, ¿no? Yo ya hice este trabajo. Entonces voy a situarme en la página donde está la perla, ¿ya? Voy a ir a la página 278. Muy bien. Y así estaba con paciencia buscando, y ahí está Baltasar, otro Baltasar, ahí hay un Juan de Dios, otro Baltasar, ¿no? Y así iba buscando. Aquí está Manuel Ascensión, aquí está Carmen Cernaque, aquí está Benjamín Mori. Oh, ¿qué dije? Benjamín Mori. Aquí está el dato que yo estaba buscando. Benjamín Mori y Josefa Cardosa. Entonces, miren que yo no soy su familiar,
La hermana me había mencionado, pero yo sentí una emoción como que si fuera la misma hermana encontrando a su familiar, ¿no? Entonces, y aquí está la partida. Benjamín Mori dice, vamos a ver. Gracias, hermano Gustavo, gracias. ¿Está ahí, hermana Vilma? Sí, acá estoy, Hermanita hermano. Vilma. ¿Qué hago con esta partida, hermanita? Ay, hermano, gracias, gracias. Gracias, hermano. No sé si ustedes sienten lo que yo siento, pero ese es cuando uno trabaja en historia familiar. Ay, hermano, mil gracias. Bien. Vamos a ver qué hay, hermana Vilma. Vamos a ver qué hay aquí, ¿ya? Miren. Ya. Vamos a ver. Dice que aquí está Benjamín, ¿no? Y dice que es hijo legítimo. Este término legítimo significa que los padres de Benjamín fueron casados. Ya, ese término legítimo, quiere decir que sus padres fueron casados. Entonces este Benjamín es hijo de Santa María Mori y de Tomasa Rubio. Vamos a ver si es cierto, ¿ya? Vamos a ver. Benjamín Mori, aquí está. Dice, aquí está José Santa María Mori con Tomasa Rubio. Correcto, los datos son exactos. No hay problema con esos datos. O sea, los datos que consiguió la hermanita Vilma sobre los padres de Benjamín es correcto. Eso está muy bien. Vamos. Ahora vamos por los datos de Tomasa. No, de Josefa. ¿Ya? Entonces acá dice Josefa, aquí está Josefa, miren. Josefa Cardosa. ¿Ya? Dice que es hija natural. Pero no hay que desesperarse. Hija natural significa que sus padres no se casaron, ¿no? O de repente uno de ellos tenía un matrimonio aparte, de repente, ¿no? Entonces, o de repente eran convivientes, pero que al momento en que nació esta Josefa, no estaban casados, pero de repente más adelante se casaron. Entonces, hay que manejar todas esas alternativas, ¿ya? Ahora, ¿quiénes son los padres de Josefa? Ahí va, hermanita, ahí va la perlita. El papá, Juan Francisco Cardosa. Ese es el papá de Josefa, Juan Francisco Cardosa. Y la mamá se llama Santos Bancayán. Santos Bancayán. Ahora, esta Josefa dice natural, ¿de dónde es? Acá dice Piura. Yo estaba analizando esta primera letra media rara, pero empecé a compararlas con otras letras dentro de todas las partidas que hay por ahí. Y efectivamente, aquí dice Piura. Es decir, que esta Josefa es de Piura, ¿ya? Pero hay otro dato importante y muy bonito, tanto de Benjamín como de Josefa. Vamos a regresar a Benjamín. Acá está Benjamín y dice aquí feligrés de esta, es decir, de esta parroquia. Pero también dice que fue bautizado en la parroquia de la misma. O sea que fue bautizado en esta misma parroquia donde se casó, en la parroquia de San Juan Bautista de Catacao. Entonces, he ahí una tarea para adelante, buscar la partida de bautismo de Benjamín en esta parroquia. Y con respecto a esta Josefa, la novia, dice que fue bautizada en la parroquia de la misma, es decir, de esta misma parroquia. Entonces, si yo quiero buscar la partida de bautismo de Josefa, puedo buscarla en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Catacao, donde he encontrado la partida de matrimonio. Ese es para seguir la investigación. Entonces, qué importante es nosotros encontrar documentos, porque los documentos nos van a dar más alternativas de búsqueda, de investigación, ¿no? Entonces, este Benjamín cuando se casa, ¿ya? Acá dice, era de 25 años, ya por eso podemos deducir la fecha de matrimonio. Aquí está la fecha de matrimonio. Dice que él era, ¿a dónde está? El matrimonio fue el día 22 de diciembre del año de 1919. Ahí está la fecha de matrimonio, el año 1919. Si para ese año Benjamín tenía 25 años, quiere decir que él nació en el año de 1894. Ya tengo un año para Benjamín, ¿ya?
Ahora con respecto a doña Josefa, que hoy día ha sido mi interés de Josefa. Josefa dice que tenía 18 años cuando se ha casado. Ahora hay que tener cuidado con esto de cuando ponen 18, y me ha pasado con mi historia familiar. A veces sucede que cuando la novia es menor de edad, entonces un poco para que disfrazar la escena le ponen 18, pero a veces puede tener 16, 17 años, o sea, no es tan seguro. Entonces, si yo quiero buscar la partida de bautismo de Josefa, haciendo una diferencia entre el año que se casó y la edad que tenía, entonces yo debo de buscar más o menos la partida de bautismo de Josefa a partir del año de 1901, ¿no? Pero no necesariamente. Entonces, cuando yo me sitúe, así como ahora que he encontrado esta partida, entonces yo voy a buscar la partida de bautismo en todo el año 1901. Ahí voy a encontrar. Y si no la encuentro, ¿qué hago? Corro un año hacia adelante y corro un año hacia atrás. Y así voy ampliando mi margen de búsqueda hasta que pueda encontrar esa partida de bautismo, ¿no? Entonces, para lo que va a ser más adelante, hermanita Vilma, ahí tiene ya cómo hacerlo. Hoy día estamos enseñando cómo entrar al catálogo y buscar las partidas. Así que, hermanita Vilma, ya hay un gran compromiso. Si usted quiere encontrar más datos de su familia, ya sabe cómo hacerlo y en dónde encontrarlo. ¿Ok? Bien. Muchas gracias, hermano Gustavo. Gracias. Okay. Que Dios lo bendiga, hermano. Gracias. Hermanita, ya el Señor ya me bendijo por adelantado. Lo único que estoy haciendo es pagar lo que ya me bendijo. El Señor es tan grande y tan maravilloso y que me da oportunidades para ayudar a los miembros. Entonces, este es el trabajo que hace un consultor. Pero ahora, ¿qué hacer con esto? Ya tenemos datos, información. ¿Qué pasa si la hermana Vilma es alguien que tiene deficiencias por ahí, de repente no puede manejar la computadora, le duele la manito, ¿no? O de repente recién está descubriendo la historia familiar y no sabe nada? Entonces el consultor tiene que ofrecerse, ¿no? Pero la primera alternativa es el miembro. Si el miembro sabe usar una computadora, hay que enseñarle cómo hacerlo. Y si no, entonces uno se ofrece para poder ingresar esa información. Entonces, hermanita Vilma, vamos a ingresar ahora mismo toda esa información a su arbolito. ¿Ya? Gracias, vamos a ingresarlo ahorita gracias. mismo. Yo ya lo copié en un papelito, todo lo que está aquí. Entonces, voy a entrar a su árbol, voy a entrar a Josefa. ¿Ya? Ahí está, mire. Abro el perfil de Josefa. Ahí está Josefita. Entonces, según lo que hemos deducido, entonces Josefa no nació en 1903, sino en 1901, que es una aproximación. De repente sí fue 1903, pero vamos a ponerlo 1901 porque eso nos indica el documento de hoy día. Ya lo actualicé, le voy a dar clic en guardar. Lo de Piura sí está bien porque dice que nació en Piura. Lo de Amazonas, eso sí usted sabe. Muy bien, ahora vamos a agregar al papá de Josefa. Entonces acá dice agregar padre, mira, agregar padre, y aquí empiezo a agregar al papá. El papá se llama Juan Francisco Cardosa. Entonces empiezo, se recuerden que siempre la primera letra de un nombre siempre va con mayúscula, Juan Francisco, y el apellido Cardosa, y ahí estaba con S, ¿no? Bueno, de repente después se cambia Z, pero la cosa es que es la persona, es hombre, fallecido. Ok, vamos agregando la información. ¿Ya? Ahora, no tenemos datos de nacimiento ni de defunción. He ahí también el recurso que debe tener un consultor. Entonces, cuando una pareja, sí, yo creo que tenemos, no, de los padres no, de Juan Francisco no tenemos, ¿ok? Entonces vamos a tener que enseñarles cómo hacer un cálculo, ¿ya? ¿Cómo es que vamos a hacer un cálculo? ¿Ok? Bien. Si Josefa, que es la hija, hubiera sido la única hija que tuvo Juan Francisco con Santos, la única hija, y esta hija nace en 1901, entonces sus padres se hubieran juntado, o sea, Juan Francisco con Santos, se hubieron juntado en el año 1900 para procrear a Josefa Cardosa. ¿Ya? Entonces,
Entonces, cuando se juntó Juan Francisco con Santos, hay que definir qué edad tenía este Juan Francisco con Santos. Entonces vamos a usar ciertas, digamos, fechas que se utilizan de una manera estandarizada a nivel mundial para cuando se trata genealogía, ¿no? Que dice que cuando se casa la pareja, mayormente el varón tiene 25 años y la mujer tiene 21. Pero eso también es relativo de acuerdo a la zona, ¿no? De acuerdo también a lo que es la tradición familiar, ¿no? Entonces, de repente han sido jovencitos, ¿no? De repente de 20 años, 18 años, ¿no? Y se juntaron y tuvieron a Josefa, ¿no? Entonces esto es algo relativo. Entonces voy a hacer lo que yo hago, por ejemplo, en la zona de Chincha, porque yo más o menos sé cómo es que allí se casan, ¿no? Entonces sucede que cuando la mujer se casa tiene 20 y el varón tiene 22. Yo siempre pongo una diferencia entre el hombre y la mujer de 2 años, ¿no? Entonces si en 1900 se juntó Juan Francisco con Santos, entonces este Juan Francisco pudo haber nacido en el año de 1878. El año de 1878, para mencionar que tenía 22 años. ¿Y en qué lugar? El mismo lugar de donde era Josefa. ¿Josefa de dónde era? De Piura, dice, ¿no? De Piura. Entonces, ahora, todos estos datos pueden ser corregidos y editados a posterior cuando uno encuentre los documentos, ¿no? Estos datos son relativos, o sea, no son exactos, pero sí son importantes para poder realizar las ordenanzas a Juan Francisco y a Santos, ¿ya? Ahora, entonces ponemos un año de nacimiento, un lugar y le damos clic en siguiente. Tenemos que es hombre, fallecido, ya están los datos, ¿ok? Creamos la persona y ya ahí aparece Juan Francisco. Ahora dice agregar cónyuge, agregamos. Entonces ahí ingresamos a Santos Bancayán. Santos Bancayán, mujer fallecida. Entonces ahí ya lo pongo que nació en el año 1880. ¿Y en qué lugar? Le ponemos Piura también, ¿ya? Hasta que se defina. Ahí está, están estandarizados tanto la fecha como el lugar. Le damos clic en siguiente, creamos persona y de esa manera ya tengo a Juan Francisco y a Santos como padre de Josefa. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el paso siguiente? Es reservarle las ordenanzas. Y hay dos maneras de reservar las ordenanzas, de una manera individual y una manera familiar. Si yo quiero reservar las ordenanzas a Juan Francisco, yo lo voy a abrir como persona. Ahí está Juan Francisco, ¿sí? Entonces doy clic aquí donde dice ordenanzas. Y de esta manera solicito las ordenanzas solo para Juan Francisco. Entonces aquí no está la esposa ni la hija. Pero si yo quiero reservarlo como familia, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cambiar la vista. Juan Francisco ya no como persona, sino como árbol. Entonces, ver árbol de Juan Francisco, ¿ya? Fíjense que aquí está saliendo algo importante. Esto que está saliendo al costado son registros sugeridos, se llama. Quiere decir que existe un Juan Francisco Cardosa que aparece en un documento dentro del sistema que ha sido indexado. Existe un Juan Francisco Cardosa. Entonces voy a dar clic aquí a este registro sugerido a ver qué es lo que pasa antes de aprobar las ordenanzas, ¿ya? Voy a dar clic aquí, Juan Francisco Cardosa. Dice Juan Francisco Cardosa, su esposa Santos Boncoyona, ¿no? Se han equivocado al escribir, seguro. Voy a abrir la partida y tiene una hija que se llama Josefa Dominga Cardosa Bancayana. ¿Qué dice hermana Vilma? ¿Será la Josefa que estamos buscando? No lo sé, hermano, ayúdeme, por favor. Usted solamente sabía que era Josefa. ¿Y si es Josefa Dominga? ¿Ah? Vamos a abrir esa partida, ¿ya?
Ahora, esto es un registro que ha sido indexado, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a abrir la partida, aquí está. Miren, todo lo que estoy haciendo es lo que hace un consultor. Ahí está la partida. Vamos a ver. ¿Ya? Vamos a ver esa partida. Acá dice sexo femenino, nombre Josefa Dominga Cardosa. Nació a las 8 de la noche, día 27 de agosto, en Piura. ¿Listo? Vamos. En el año 1905, a las 3:15 de la tarde del día 4 de septiembre, ante mí Vicente Eguiguren, teniente alcalde municipal del distrito de Piura de esta parroquia en el departamento del mismo nombre en Perú, se presentó Abraham Camino, de 25 años, natural de Ayabaca, vecino del lugar, profesión empleado, y manifestó una niña nacida en la calle Arequipa, el día 27 de agosto último, o sea del año 27 de agosto último del año de 1905, ¿ya? 27 de agosto del año 1905, a las 8 de la noche, llamada Josefa Dominga, hija natural de Juan Francisco Cardosa, natural de Perales, vecino del mismo lugar, de 34 años, de profesión agricultor, y de doña Santos Bancayana, dice acá, bueno, es lo mismo, natural de Sechura, mire, ese dato no teníamos, domiciliada en la citada calle, presentó como testigo tal, y estos son los testigos, etcétera, y la firma del alcalde. Mi querida hermana Vilma, ahora, ¿usted qué siente? ¿Es la Josefa que estamos buscando? Sí, hermano. Sí, hermano Gustavo, gracias. Esto yo no lo había encontrado, hermano. Esto recién lo estamos encontrando hoy día. Y todos los hermanos están viendo lo maravilloso que es esta obra y las cosas que nosotros podemos encontrar. Y es lo que yo le digo a los hermanos. Si ustedes tienen el deseo de hacer su historia familiar, las puertas se les van a abrir. Hermano Gustavo, ¿y puede guardar esas partidas? Por supuesto, hermana, las voy a guardar. Las voy a guardar, no se preocupe. Y vamos a poner toda esta información también ahí en su arbolito. ¿Ya? Pues gracias, hermano. Ya después vamos a usar esta información. Ya le voy a enseñar cómo hacerlo, ¿ya? Pero ahorita vamos a terminar con la parte de imprimir las tarjetas y vamos a usar la información que está aquí, ya que es más exacta, ya tenemos la fecha de nacimiento de Josefa Dominga. Lo primero, entonces, vamos aquí a corregir, ya no aprobamos ordenanzas. Esta Josefa le actualizamos, ponemos acá en editar, y le ponemos Josefa Dominga, y hemos actualizado Josefa Dominga. Ok, tenemos la fecha de nacimiento, correcto. Entonces vamos a ver cuál es. 27 de agosto del año de 1905. Ok, editamos. 27 de agosto de 1905. Ahí está, estandarizamos, guardamos. 1905. Miren en qué año nació ella y cuándo nace su primera hija, para que vean qué edad tenía esta Josefa cuando se casó. Tenía 17 años. Muy bien. Ok. A propósito de eso, a Benjamín y a Dominga no le agregamos la fecha de matrimonio. Yo creo que vamos a empezar por eso porque se nos quedó pendiente. Josefa con Benjamín. Ustedes ven, ahí están los dos. Ahí están los dos. Aquí al medio hay un lapicito, ¿no? No solamente les estoy enseñando, amigos consultores, cómo es que nosotros ayudamos al miembro, sino a través de este proceso le estoy enseñando a cómo usar también el Family Search. Entonces tomen nota de las cosas que estoy haciendo paso a paso, cosa que después también les puedo enseñar. Pero en este proceso ustedes están viendo cómo usar el Family Search. Entonces entre los dos novios
al medio hay un lapicito con un cuadernito chiquito, doy clic allí, ¿ya? Y voy a agregar la fecha de matrimonio. Entonces sale esta ventana y dice agregar acontecimiento, ahí está, y la fecha de matrimonio de ellos es el 22 de diciembre del año de 1919. Le doy clic allí y el lugar donde se casaron es Catacaos, ahí sale, le doy clic, estandarizamos, ya tengo fecha y lugar, guardar. Ya, miren que aquí ya se actualizó. Entonces para salir de esta ventana simplemente doy un clic afuera y ya está. Entonces ya tengo. Entonces también tenía el año de nacimiento de Benjamín, también voy a ponerle aquí, doy clic acá, Benjamín, aquí faltaba el año, voy a agregarle el año, ya yo lo había calculado que era el año de 1894, lo estandarizo, lo guardo. Me pide que coloque una razón, ¿está seguro que sea continuar sin explicar? Sí, simplemente de frente coloco y ya está. Entonces miren que aquí hay otro registro sugerido, pero bueno, ese ya lo vamos a ver después, ya, si no aquí nos vamos a pasar toda la noche. Ya, vamos a terminar con esto, hermanita. Vamos a agregar la información de Josefa, ya tenemos a Josefa. Vamos a agregar Santos Bancayán, decía así la partida, que la mamá era Santos Bancayán. Santos Bancayana no nada más tiene. Y ella qué edad tenía, no dice la edad de ella. Santos Bancayana, natural de Sechura sí, Sechura sí. Acá esta es la edad del testigo, ok, de ella no hay edad. Entonces de Sechura vamos a agregarle ahí a Santos, que es de Sechura. Entonces corregimos el lugar. Entonces aquí es Sechura, Piura, ok, guardamos Santos Bancayán. Luego tenemos del esposo, ya, donde está aquí, Juan Francisco Cardosa, de natural de Perales, agricultor. Él sí tenía 30 años cuando nace esta, ya. Entonces, si este fue el año de 1901, no sé si lo calculé bien. 1901 menos 30 sería 1871, ¿ya? 1871 en que nació Juan Francisco, ¿ya? 1871. Entonces aquí vamos a corregir Juan Francisco 1871. Guardar. Ok. Ahora, yo puedo utilizar esta información que está aquí y pueda fusionarla con esto. ¿Cómo hago para juntar esta información y agregarla acá? Entonces yo abro. Entonces yo sé que es la información correcta, veo todo, ya lo comprobé. Entonces revisar y adjuntar. Estoy adjuntando esos registros sugeridos. Esa es otra capacitación que estamos dando. Cómo adjuntar registros sugeridos, ¿no? Entonces, como es la misma persona, entonces adjunto. Este es el registro que yo tengo, y este es el registro, perdón, sí, este es el registro que estoy adjuntando. Entonces lo estoy colocando en uno solo. También voy a registrar, perdón, el de la derecha es el que yo tengo y el de la izquierda es el que está en la imagen. Entonces también voy a comparar primeramente, y como es la misma persona, lo adjunto, ya está, listo. Luego el hijo también voy a comparar y voy a adjuntar el que está en internet, voy a juntarlo acá, ¿ya? Hermano Gustavo, la partida de matrimonio de mis abuelitos lo puede adjuntar a mi abuelito. Claro, claro que sí, claro. Ya está, ya lo tengo, ya adjunté todo. Entonces esto ya lo cierro yo porque ya adjunté. Ahora, para que esto se actualice, simplemente en mi teclado actualizo la información con la tecla F5, ¿ya? Para que se actualice la información. Ya se actualizó
la información. ¿Ya? Ahí lo tengo. Josefa, ahí está. Y ahí están sus padres. ¿Ok? Cuando he fusionado el registro sugerido, ya voy a poner la cuenta Josefa. Fíjense que cuando ingresó la información de Josefa, ingresó con la partida. ¿Ya? Aquí en fuentes, donde dice fuentes, debe aparecer. ¿Ya? Miren aquí, le doy clic en fuente y ahí está la partida, hermana. En fuente, ¿ya? En fuente, ahí está la partida, ¿ya? Ahí está. Después ya le voy a adjuntar la otra partida, ¿ya? Entonces solamente ahora para que de una manera didáctica los hermanos vean, ¿no? Entonces, si ya tengo toda la información, doy clic a Juan Francisco, doy como árbol a Juan Francisco, está como abanico, yo quiero que se vea horizontal para fines de reservar la ordenanza, ¿ya? Acá hay registro sugerido tanto para Josefa, hay registro sugerido tanto para Benjamín. Se trata de sus hijos, hay registros sugeridos de sus hijos, ¿ya? Pero ese no es el caso ahorita, eso después lo vemos después, ¿ya? Solamente quiero poner las ordenanzas de Juan Francisco con Santos Bancayán. Doy clic acá en el templito verde, y entonces aquí viene la lista de las tarjetas posibles que yo puedo reservar y después imprimir. Entonces voy a solicitar las ordenanzas para todos ellos, solicitar, ¿ya? Un ratito. Voy a agregar a la lista de ordenanzas y fíjense que ya cambió de color, ¿ya? Entonces voy a entrar a Juan Francisco y miren que ya cambió de color, quiere decir que ya lo reservé, ¿ok? Ahora, si yo quiero imprimir la tarjeta, yo me voy acá arriba donde dice templo, miren acá dice templo, yo le doy clic allí, voy a dar clic donde mis reservaciones, porque esta es una reservación que yo he hecho, ¿ya? Y aquí van a aparecer todos los nombres que tengo reservados. Aquí hay toda una lista grande, ¿no? Mire, la hermana ha trabajado bastante, tiene bastantes nombres aquí, pero hoy día mi interés es Santos Bancayán y Juan Francisco, y aquí está también el sellamiento también de Juan Francisco, y aquí está Josefa. ¿Para qué? Para que Josefa se selle a sus padres. Es toda una familia completita, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Para que se me considere como enviador, no olviden ese término. Yo debo de imprimir tarjetas para bautismo. Lo que sucede con Santos, que tiene para bautismo, y Juan Francisco, acá que tiene para bautismo. ¿Ok? Ahora, yo puedo reservar y puedo imprimir todas las tarjetas a nombre de la hermana Vilma. Pero si la hermana Vilma tiene en su casa a otro miembro de la iglesia de 12 años a más, que también puede convertirse en enviador, entonces solamente para la hermana Vilma le imprimo una tarjeta y otra tarjeta hago que la reserve otro familiar dentro de su casa y que también la imprima. Es decir, que con estos mismos nombres yo puedo tener dos enviadores. La hermana Vilma puede ser la enviadora de Santos Bancayán y otro familiar puede ser el enviador de Juan Francisco Cardosa. Entonces, de esa manera, en esa familia ya podemos tener dos enviadores. Pero si seguimos investigando y trabajando y aparecen más nombres y hay más miembros de su casa, de la hermana Vilma, que son candidatos para enviadores, también le imprimimos a nombre de cada uno de ellos. Entonces, para eso tengo que entrar al arbolito familiar de cada uno de ellos y hacer la reservación. Yo tendría que de repente dejar de reservar un nombre para que el otro familiar lo pueda reservar, pero no todos tienen el privilegio de reservar nombres, solamente para los de su línea directa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer la hermana? Compartir la tarjeta con su familiar, ¿no? Entonces, eso yo creo que va a ser para una capacitación posterior, porque ya para hoy día yo creo que va a ser suficiente. Entonces queda pendiente cómo imprimir una tarjeta para que un familiar pueda llevarlo al templo y convertirse como enviador, ¿no? En este caso vamos a terminar este trabajo, ¿ya? Yo sé que va a haber más nombres para la hermana Vilma, así que no se preocupe, hermanita. El resto de su familia va a tener nombres para ser enviadores. Yo sé, usted ya acaba de encontrar una cantera, hermana. Ya el diamante que se está buscando ya lo encontró, hermanita.
¿Ya? Entonces, Usted lo encontró, hermano, gracias. es su deseo, hermana. Yo solamente soy la respuesta a sus oraciones. Es una bendición para usted, hermanita. Listo, entonces, habiendo seleccionado, doy clic en imprimir. Tengo la opción de imprimir tarjeta de ordenanzas o de imprimir un soft. Este soft es cuando tenemos bastantes nombres y lo hacemos para que el templo nos imprima la tarjeta. Llevamos una hojita con un código y el templo nos imprime la tarjeta. Pero si nosotros queremos imprimirlo de una manera directa, usamos la primera opción. Ahí están todas las tarjetas. Entonces le doy clic en continuar. Me dice que así va a salir la tarjeta cuando ya lo imprima. Le doy clic en continuar. ¿Ya? Y ahí está en PDF. Está en PDF. Todavía no se convierte en enviador a la hermana. Hasta que yo no lo imprima. Voy a dar clic en imprimir. ¿Ya? Y puedo usar una impresora en PDF para no imprimirlo en físico. Puedo usar una impresora en PDF para fines de que se pueda convertir en enviadora a la hermana Vilma. ¿Ya? Entonces doy clic en imprimir. De esa manera va a generar un archivo que yo simplemente lo guardo, ¿no? Entonces puedo poner aquí tarjetas hermana Vilma, lo guardo en el escritorio, guardar. Ya está, ya lo guardé ya. Entonces simplemente acá ya cierro esta ventana. ¿Ya? Acá me está preguntando si es que lo puedo imprimir. Sí, ya lo imprimí. Y acabo de cumplir con todo lo que se necesitaba hacer con la hermanita Vilma. Acabo de terminar hoy día un trabajo con ella. Entonces ya están listas sus tarjetas. Ahora, ¿qué yo hago? Yo solo puedo enviar las tarjetas por WhatsApp o a su correo y ella la puede imprimir en físico en su casa, pero ella ya se convirtió en enviadora, ¿no? Entonces, esa fue la capacitación de hoy día, mis apreciados hermanos. Espero de que ustedes puedan haber entendido aquello que se explicó hoy día, ¿no? Aún hay tiempo, vamos a ir más adelante ayudándoles, pero lo que yo quiero aquí es agregar, no sé si lo pueden ver, ¿ya? Voy a agregar aquí, acá, ojalá que se pueda ver, ¿ya? ¿Ven ahí ese número? ¿Lo ven ustedes? Dígame si lo ven, si no, para agrandarlo. No lo... Sí, se ve, hermano. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? Ya, ese es mi número telefónico, ¿ya? Entonces lo que necesitamos es que todos ustedes puedan anotarlo, obviamente. Puedan anotarlo para que podamos comunicarnos y darle las otras capacitaciones que están pendientes, ¿no? Para no perder el contacto. Entonces tomen nota de mi número telefónico. Me gustaría que al final de la capacitación me manden un WhatsApp con su nombre y con su llamamiento para armar el grupo. Entonces, y ustedes ahí me escriben qué es lo que quieren aprender. Puedo darle alguna clase individual, como puedo dar una clase grupal. Asimismo voy a ir preparando algunos videos para poder compartirle, ¿ya? Entonces, estoy agradecido por su asistencia. Espero que hayan podido entender lo que hoy día se les explicó para ayudar a los miembros de una manera remota en tiempos de pandemia. No olviden contactarse con los miembros. Ellos quizás de repente ahorita no saben de que esto se puede hacer. Ofrézcanse, díganle que pueden ayudarles y consigan los datos necesarios. Y si ellos no lo tienen a la mano, contáctense con los secretarios o con un miembro del obispado para que le dé la información de los miembros. Ya saben, su nombre completo, fecha de nacimiento y su código de miembro para empezar a ayudar, ¿no? Entonces trabajemos con metas. Entonces yo creo que ustedes individualmente pónganse una meta. En este mes yo voy a ayudar por decir, a 10 familias, ¿no? O a 10 miembros. Entonces tómense su tiempo, ¿no? Hagan su agenda, contáctense con los hermanos y empiecen a trabajar, mis queridos hermanos. Miren el gozo que es el trabajar en esta obra. Hoy día hemos tenido el ejemplo con la hermanita Vilma. Hemos encontrado nombres nuevos para su árbol y hay gozo en su corazón y en el mío también.
Y esta fue la capacitación de hoy día y las comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Sí, a ver, ahí viene la pregunta, a ver. Hermano Harvey, usted mencionó hace unos minutos atrás de que usted ponía edades de 25 en varones y 21 años en la zona sur, por ejemplo, ¿no? Porque yo estoy trabajando en la zona norte Ya. y como usted hace unos minutos también ha mencionado, una hermanita que tiene 17 años y está trabajando mucho en la zona de la libertad, en la cual las jóvenes se comprometen a los 15 años, 16, 18 años. Entonces yo hago una correlación de 15 a 20 años y en los varones hago una correlación de 20 a 25 años en los cuales se comprometen. No necesariamente se casan, sino generalmente se comprometen a una... Sí, me parece bien, hermano, no hay problema, no tiene que ser tan exacto, pero sí lo que hay que hacer es que no conformarnos con eso, seguir investigando, porque si seguimos investigando vamos a encontrar los documentos y eso sí va a permitir actualizar, ¿no?, las fechas probables que habíamos puesto, ¿no? Las fechas probables que hemos colocado nos van a servir para efectuar las ordenanzas, pero después la corregimos y la ordenanza es válida, no hay ningún problema, así que... Sí, hermano Harvey, sí. Lo que yo le mencionaba es que justamente también, buscando en la palabra catálogo, busqué áreas en las cuales era Purima y también verifiqué edades que coincidían al aproximado que se estaba desarrollando, ¿no? Ese es y en el barrio, por ejemplo, cuando se está trabajando igual, la hermana pedía información y daba el caso de que un familiar dentro del hogar, que no necesariamente era su hermano, sino era su sobrino, también tenía información, que era miembro también tenía información de historia familiar, que también se podía sacar mucha más indagaciones en beneficio de historia familiar. En realidad, hermano Harvey, como usted estaba mencionando, esta obra es maravillosa. Se siente el espíritu y la guía en el momento que uno está pidiéndole para poder trabajar. En verdad, yo he tenido la oportunidad de encontrar nombres en las cuales he pedido en oración para que se me pueda apoyar, y me he levantado en la madrugada y he podido encontrar los nombres, me prendí la computadora, etcétera, etcétera, y bueno, salían los nombres, y no solamente esto, sino de otros familiares, o de amigos, o de vecinos en los cuales me pedían otro tipo de informes. En realidad, si usted, como se menciona en este caso, ¿no?, el espíritu de guía está en nosotros. Solamente hay que pedirle, buscarle, y nosotros debemos de trabajar en ello para poder acrecentar más que nada el bautismo por los muertos. Excelente, mi hermano, gracias por su testimonio. En verdad que sí, esta es la obra de Dios y es un trabajo espiritual. Entonces, pero fíjense que a veces son pocos aquellos hermanos que están trabajando dentro de la obra. Si ustedes se dan cuenta, para hacer un trabajo uno a uno como el que acabo de hacer con la hermanita Vilma, se necesitan de más consultores en los barrios. Entonces aquellos líderes que tenemos aquí, que tienen la posibilidad de recomendar consultores, ¿no?, de poder llevar esos nombres a un obispado y poder aprobarlos, por favor ayúdenos, necesitamos de más consultores adultos, consultores jóvenes, como ha pedido el Elder Bernard, jóvenes que son diestros, ¿no?, en lo que es la tecnología. Entonces permítenos armar un grupo mucho más grande. Yo me comprometo personalmente, junto tanto con el hermano Freddy, con el hermano Dionisio, de poder capacitar a los consultores que ustedes llaman en los barrios, para que puedan darle el soporte a todos los miembros que hay en su respectivo barrio, ¿no? Entonces, gracias por la disposición de haber estado en esta capacitación, ¿no? En verdad, yo me alegra ver este gran grupo aquí, y espero de que a partir de ahora podamos hablar de trabajo y de éxito en los barrios, ¿no? Entonces, yo me comprometo a poder apoyarles, mis apreciados hermanos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Disculpe, ¿estoy enviando los nombres del templo o solamente se guardan? Los nombres los reservamos y los imprimimos, ¿ya? No, sí, pero ¿de cuándo se está enviando al templo?
o solamente se está guardando por cada barrio, por cada mes. Mire, a ver, sí, para entender. El trabajo es individual de cada miembro. Cada miembro reserva sus nombres e imprime, ¿ok? Listo, guarda su tarjeta, y guarda su tarjeta, ¿ok? Cuando abre el templo, armamos la caravana y todos los hermanos que tienen su tarjeta van en la caravana a hacer las ordenanzas. Ahora, existe otra posibilidad de reservar el nombre y compartirlo con el templo. Al compartirlo con el templo no se considera enviador, ojo, no se considera enviador. Esas tarjetas van a una base de datos mundial, no necesariamente van al templo de Lima. En esa base de datos mundial están listas para el templo que necesite tarjetas. Pero ahora con este trabajo que se está haciendo, incrementando a nivel mundial, entonces ya la mayoría de miembros está llevando sus propias tarjetas y casi no se está usando los nombres de esa base de datos. En el templo eso se llama listas. No están solicitando listas para hacer ordenanzas, salvo que por ahí aparezca un barrio donde haya llegado sin tarjetas. Entonces sacan de esos nombres que hay en las listas a nivel mundial y ellos lo utilizan para hacer las ordenanzas. Entonces existe la posibilidad de compartir también, ¿sí? Pero eso demora. El compartir... Hermano Javi, entonces lo que usted nos está diciendo es que nosotros como barrio desarrollemos estas tarjetas, lo imprimamos en el PDF y ya se tenga mensualmente los nombres de los enviadores, pero en el PDF, y que si ya entre paréntesis sea enviado, ¿no? Vamos a decir, cuando llegue la caravana todos van a enviar sus nombres, pero eso va a ser bueno. Ya en su momento va a ser eso. Sí, estamos acumulando nombres, pero hay algunos que no han acumulado. Hay algunos que de repente han reservado pero no han impreso. Hay que revisar eso también. Por eso que no se le considera enviador. Y yo le voy a decir el número real. Ahorita, en la actualidad, en el año 2021 solamente 3 enviadores hay en toda la estaca. Cosa que no debería de ser. Por lo menos deberíamos ir en número 100 por lo mínimo ahorita. 50 enviadores. Lo que pasa es que no hay una información en detalle en lo que se refiere a enviadores. Porque mire, si yo voy a estar reservando cada mes, se va a seguir acumulando. Bueno, esa era mi idea, ¿no? Entonces, lo que yo creí era que si muy bien abre el templo, o ya sabemos que va a abrir el templo en el mes, entonces, de frente nuevamente trabajamos con nuestros hermanos, como siempre se ha hecho, y pedirle su nombre para que una vez tenga para llevarlo al templo. Pero ahora usted me está mencionando de que se puede hacer tranquilamente, lo sujetamos en un archivo mensual, pero eso ya sale como enviado para a nivel de estaca. Si es así, entonces se trabaja pues así, claro, no hay ningún inconveniente. Sí, vamos guardando esos archivos y para el día que nos vamos al templo ya lo llevamos, lo cortamos bonito, ¿no? Después de la impresión y nos vamos a hacer las ordenanzas, ¿no? Pero hay que ir avanzando, ¿no? Pues si no se nos va a acumular también, ¿no? Porque el día que dice, uy, ya se abrió el templo, todos van a querer ir, pero ¿qué tal si ya lo tengo todo impreso y sacamos nuestra cita con tiempo y nos vamos rápido, ¿no? Antes que nos ganen también, ¿ah? Entonces, y yo les hago ese desafío, ¿no? Yo les voy a ir pasando la información mes a mes de cómo vamos yendo con los enviadores barrio por barrio, ¿ya? Entonces, únanse al grupo de WhatsApp y por ahí le voy a ir pasando las estadísticas, ¿ya, hermanos? Sí, ¿alguien más que quiera hacer algún comentario? ¿Alguien quiera mencionar algo? Bueno, Parve, sí. quería comentar. Sí, es justamente eso lo que decía el hermano Leonidas, es toda la labor como consultores de barrio, de tener una lista y dar un seguimiento de los hermanos que están haciendo su guarda, ¿no? Entonces nosotros podemos dar un seguimiento y podemos ver qué hermano está haciendo envío de su nombre. Pasó en mi barrio que en el caso de algunos que creían que eran enviadores, pero no lo eran, porque lo reservaban, pero no lo imprimían, porque no tenían impresora, en algunos casos esperaban poder ir al templo para hacerlo. Entonces podemos darle esa idea de guardarlo en PDF y imprimirlo en casa, o si no llevarlo a la capilla cuando se pueda, y en la capilla poder también imprimirlo.
dar ese seguimiento, porque también pasaba que había algunos líderes que me decían: Freddy, no aparezco en la lista de indexadores, ¿no? Y con usted justo me ayudó en esa parte, que había algunos problemas de sistema por el cual el hermano no aparecía en los informes, ¿no? Que él estaba indexando, y me decía: ¿por qué no aparezco, no? Y cuando usted me ayudó para que esos hermanos puedan aparecer, porque quizás había algún dato mal ingresado en el sistema y no aparecía en la relación. Entonces, quizás si damos seguimiento y estamos constantemente preguntando a nuestros hermanos sobre los envíos y sobre lo que está indexando, podemos ayudarles como para que ellos puedan saber, pues, ¿no?, esta información. Perfecto. Eso quería comentar. Sí, muy bien, muy bien. Entonces, de repente, ¿hay algún otro comentario más por ahí? Sí. Hermano, buenas noches. A ver, aquí estamos. Hermano, lo que pasa es que yo también he hecho en mi árbol por 23 personas. Tengo ordenanzas, pero no las he impreso. Pero el día que vamos a ir al templo, serán los bautismos, las confirmaciones, pero para pasar sesión no voy a poder pasar sesión por todas esas personas. Entonces ahí viene ya el tema de compartir con el templo, porque mis muertos van a esperar cuánto tiempo hasta que yo vaya cada vez a que pasen investidura. Sí, hermana María Elena, le voy a contar lo que yo hago, ¿no? Yo tengo bastantes nombres y yo los comparto con el templo, ¿no? Entonces, bueno, cuando los templos estaban funcionando, y ahí poquito a poquito me iban ayudando uno que otro templo, y iban haciendo las ordenanzas de mi familia, ¿no? Pero yo tenía la meta de irme una vez a la semana al templo. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Entraba allí donde están todas las reservaciones y veía todas las tarjetas que yo había compartido, y nuevamente las desactivaba, eso de compartir, y las regresaba a mi poder nuevamente esas tarjetas, pero las que yo iba a hacer en ese día en el templo. Si yo iba a hacer 10 iniciatorias, yo las regresaba a mi poder, la imprimía y me iba con esas tarjetas solo para iniciatorias. Pero el resto de las ordenanzas las seguía compartiendo con el templo. Asimismo, cuando me iba en caravana con mi barrio al templo para bautismos, igualito, de esa misma lista sacaba 10, 20 nombres para hacer los bautismos, ¿no? Y el resto de tarjetas las dejaba ahí, que sigan haciendo todas las otras ordenanzas con los compartidas, ¿no? Entonces, hacía de las dos maneras. Yo por mi parte hacía mis ordenanzas, y por otra parte hacía que el templo me ayudara, ¿no? Igualito con los sellamientos, ¿no? Entonces, algunos ya había avanzado. Cuando iba para investidura, sí, no hacía mucho, hacía 1 o 2 nada más, ¿no? Pero entonces podemos hacer eso. Si son muchas las tarjetas, no podemos tenerlas dormidas en casa. Entonces la compartimos con el templo para que ellos vayan avanzando. Y el día que vamos al templo, de ahí recuperamos la que necesitamos, de acuerdo a la ordenanza que vamos a hacer, ¿no? Si nos toca bautismo, correcto, solamente regresamos para nuestro poder solo bautismos, y el resto la dejamos ahí compartiéndolo en el templo. ¿Qué, hermanita? Pero eso sí, ahora hay que imprimir por lo menos una tarjeta para bautismo, hermanita María Elena. Por lo menos uno, sí, para que nos consideren enviadores y no estar en rojo en las estadísticas, ¿ya? Sí, pues, pareciera como que la hermana María Elena no está haciendo nada, pero sí está haciendo. Pero el problema fue que no imprimió la tarjetita, ese fue el problema. Así que vamos a imprimir, hermanita, ¿ya? Excelente. Ya, muy gracias. Bien, muy bien. ¿Alguien más por ahí? Sí. Darle las gracias al hermano Gustavo, al hermano Dionisio y a ti, Freddy, por esta capacitación. Como comentaste, realmente todos hemos sentido lo que la hermana Vilma sintió y el hermano Gustavo al ver el nombre de eso. Me doy cuenta que aquí hay tres hermanos: el hermano Gustavo Gutiérrez, el hermano Pachas y también el hermano Jerry Silva, que presiden el comité de historia familiar del templo. Ese pequeño comité que, como pasó el hermano Gustavo en su diapositiva, ayuda a ver esto. Les pido que por favor podamos trabajar. Y como dice, ustedes presiden este comité. Ya el presidente del quórum los ha asignado a esto.
Gracias por estar acá y les pido que por favor puedan darle más nombres, pedir más nombres a su obispado para que realmente esta obra pueda seguir, aligerarla en los barrios. Hemos visto que realmente es linda y el espíritu de Elías se contagia en todos y cada uno de nosotros cuando vemos estos milagros, porque son almas y sobre todo son nuestras almas. Gracias y lo dejo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.